A casi 2 semanas del golpe de Estado contra Evo Morales, Bolivia no consigue recuperar la calma. Mientras el exmandatario asilado en México convocó a la creación de una comisión internacional por la verdad para que verifique si realmente cometió fraude, el gobierno de facto logró un principio de acuerdo en la Asamblea Plurinacional para debatir el llamado a elecciones. Dejar sentado, una vez más, que este es un gobierno de transición que primeramente va a convocar a elecciones generales, un proceso electoral que garantice a todos los bolivianos que el resultado que vayamos a tener de nuestro voto en las urnas sea respetado. Morales partió hacia México el pasado 11 de noviembre, un día después de renunciar a su cargo presionado por las fuerzas militares y policiales, a pesar de que, horas antes, había convocado a nuevas elecciones aceptando el informe de la OEA, que informó sobre supuestas irregularidades en el escrutinio de los comicios del 20 de octubre, que lo proclamaron vencedor en primera vuelta según los datos oficiales. El resultado, que dejaba a Evo a las puertas de un cuarto mandato, había desatado una ola de protestas opositoras que derivaron en serios incidentes y enfrentamientos. Ahora Morales asegura que existen 2 informes técnicos que demuestran que ganó en primera vuelta, pidiendo que se realice una nueva auditoría con la participación de organismos internacionales y el Papa Francisco. Por otro lado, también pide terminar su mandato que debía extenderse hasta el 22 de enero de 2020 a cambio de no presentarse como candidato. Esto a pesar de que la mayoría del MAS en el Senado resolvió aceptar su renuncia y la del vicepresidente Álvaro García Linera, lo cual indica que hay cierto desacople entre las estrategias de Morales desde México y de sus legisladores en Bolivia. En conferencia de prensa desde territorio mexicano, el ex jefe de Estado exigió además el fin de la represión perpetrada por las fuerzas de seguridad contra quienes rechazan el golpe en las calles. Tenemos que recuperar la democracia, pero con mucha paciencia, con una lucha pacífica. Tenemos que pacificar Bolivia y por eso, se sirvo en algo que pueda aportar la pacificación. Se hace, pero no es con bala. El último informe de la Defensoría arrojó un saldo de al menos 32 muertos, elevando a 8 la cantidad de fallecidos en la represión policial militar al bloqueo de la planta de combustibles de Sencata, en la localidad del Alto. Un episodio que derivó en la inmediata condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya anunció una inminente visita a Bolivia. Estamos sufriendo aquí, no nos están metiendo bala, compañera. Queremos justicia, nosotros no queremos hacer masacre. ¿Dónde está la Constitución política? ¿En qué artículo dice que apretarle el gatillo contra el pueblo de Bolivia? ¿En qué artículo dice meter bala a los bolivianos? Está violando totalmente nuestras vidas, nos están acribillando. El organismo dependiente de la OEA cuestionó además la participación de las Fuerzas Armadas en la represión a la protesta social, calificando de inadmisible el decreto de Jeanine Áñez, la autoproclamada presidenta interina, que exime la responsabilidad penal a los militares que participen de violaciones a los derechos humanos en el marco de la represión de protestas. Esa es la realidad aquí. Ya los compañeros seguimos luchando, seguimos dando frente. Difundan. A pesar de la violencia de las fuerzas de seguridad, agrupaciones campesinas, obreras, indígenas y miles de partidarios de Evo Morales continúan movilizados en todo Bolivia en rechazo al gobierno de facto. Como pueblo nosotros no podemos callar, queremos nuestros derechos, queremos que nuestros símbolos patrios se respeten de todas formas, porque Bolivia es uno. Si sabe pensar, ya debe estar ella alistándose para que se vaya. Caso contrario, el pueblo no va a parar. Presionada por la comunidad internacional y por el propio líder cívico de Santa Cruz, el ultraderechista Luis Fernando Camacho, a llamar en forma urgente a elecciones, Áñez, luego de amenazar hacer la convocatoria por decreto, alcanzó un principio de acuerdo con el movimiento al socialismo en el Senado para avanzar con ese objetivo y presentó un proyecto del Ejecutivo interino a ser tratado por la Asamblea Legislativa. Garantizar, por un lado, un proceso electoral legítimo, justo, libre, competitivo. También buscar el fortalecimiento de los derechos y respeto de los derechos humanos, de los derechos fundamentales.
por supuesto la pacificación como elemento central también. Por su parte, luego de confirmar a Eva Copa como presidenta del Senado, la bancada de Evo Morales presentó su propio proyecto de ley que anula las elecciones de octubre, determina la designación de un nuevo tribunal electoral y llama a nuevos comicios. No hay consenso aún sobre las posibles fechas para la nueva votación. Se barajan el 12 de enero próximo, pero también marzo, unificándolos con las elecciones departamentales previstas para ese mes. Aunque debería ser el nuevo Tribunal Electoral el que establezca la fecha una vez constituido, el principal desacuerdo entre las posiciones del MAS y la del gobierno interino, escollos para votar un proyecto unificado, se cifra en si los candidatos que se presentaron en las elecciones del 20 de octubre pueden volver a hacerlo, lo que abriría la puerta a una nueva participación de Evo Morales. Algo que, en el contexto actual, parece improbable, como lo reconoció el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, el masista Henry Cabrera. Mientras tanto, más allá de los debates legislativos, Bolivia sigue lejos de alcanzar la pacificación y retomar la institucionalidad interrumpida por el golpe. Lejos de la pacificación y cerca de la violencia, una violencia cotidiana que se está haciendo sentir, inclusive la escasez de productos de la canasta básica, sobre todo en La Paz, esa es otra realidad, la falta de combustible, casi no se ven vehículos, una situación caótica realmente, mientras se negocian dos proyectos, uno el del gobierno interino de Áñez para llamar a elecciones y el otro el del movimiento al socialismo, que es mayoría en la Asamblea Legislativa. Para analizar este tema hemos invitado a Bruno Fornillo, historiador, doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. ¿Cómo ves la situación? Complicada, ciertamente. Bolivia se convirtió en una especie de catalizador de un montón de opiniones a nivel nacional, a nivel global. Efectivamente, hoy quizás se llama a nuevas elecciones, eso se mencionaba. Pero de todos modos van a querer procesar una serie de tensiones que están surcando el país, Bolivia, muy fuertemente y que posiblemente sigan, ¿no? Hay una especie de espíritu revanchista bastante sostenido por parte de una élite que fue desplazada, por parte de una clase media que vio caer sus signos de distinción muy fuertemente y en ese sentido parece volver con mucha fuerza, pero sin embargo el movimiento al socialismo todavía tiene un peso significativo en términos de electorado, ¿no? De hecho, el gobierno interino, por llamarlo de algún modo, ha dictado una orden de prisión contra Evo Morales por un supuesto audio de su autoría en el cual pide cerrar las ciudades, cerrar, prácticamente bloquear las ciudades para que no ingresen alimentos. Sí, hay algo que el gobierno actual no se ve como un gobierno interino, ¿no? Efectivamente declaró sediciosos a los legisladores, realmente en una maniobra tremendamente poco democrática, más allá de que vociferaban una suerte de democratismo que querían restablecer. En ese sentido, la imagen del golpe de Estado es nítida, efectivamente, también con la salvaguarda que le dieron al sector militar para una represión abierta. Entonces, efectivamente, lo que se está viendo es una suerte de fisura fuerte del sector militar, ¿no? Muy fuerte. Bruno, vos trabajaste el tema del litio en Sudamérica, escribiste un libro sobre eso. A ver si nos podés explicar si esta frase es correcta y, en todo caso, cómo se la puede complejizar. El golpe es por el litio, ¿verdad esto? Bueno, pregunta difícil. Yo creo que no necesariamente. O sea, efectivamente, el litio es un recurso tremendamente importante para la sociedad que viene, post-fósil. Bolivia tiene la mayor reserva de litio del mundo en el Salar de Uyuni. Obviamente hay una tensión geopolítica entre Estados Unidos y el mundo asiático. Hoy China tiene una hegemonía tremenda y hay una pelea de recursos, ¿no? O sea, esa tensión y lo que es el cambio ambiental global genera una necesidad de controlar recursos de África y también de América Latina. Efectivamente, y Estados Unidos está haciendo su papel, creo, de manera bastante evidente, ¿no? Bolsonaro quizás es la forma más clara de ver eso. Sin embargo, todo eso no quiere decir que haya una linealidad entre el control del recurso litio y el golpe de Estado. A mí me da la sensación de que dentro del golpe de Estado también hay otros motivos que tienen que ver con el alineamiento general a la política norteamericana, en cierto sentido, que avala toda una serie de nuevos gobiernos de tinte prácticamente reaccionario. En ese punto sí quisiera mencionar que
hay una militarización en ciernes, ¿no? Lo que de alguna manera expresa el golpe en Bolivia es que por primera vez no hay simplemente una cuestión judicial legal, claramente, sino que lo que se atisbó es una presencia muy fuerte del sector militar. Con lo cual a futuro habría que ver a dónde deriva esta suerte de militarización fuerte dentro de la región, ¿no? El litio no solo como recurso, como materia prima, sino por el proceso de industrialización que le había dado Bolivia, ya estaba a punto de llegar a las baterías de litio, digamos. Efectivamente, sí. Bolivia tiene un control absoluto del Estado desde el 2007 de todo lo que son los recursos litíferos y pretendía crecer desde el salar a la batería, ¿no? La pregunta que te quería hacer es, dentro de ese proceso también, ¿cómo van a jugar los factores externos, el interés de Estados Unidos, el interés de otros países en esta salida que se está intentando? ¿Es una salida democrática limpia o también siguen pesando los factores externos en cómo se resuelve? Bueno, yo creo que van a pesar los externos y los internos, ¿no? Realmente la pregunta que nos hacemos es si efectivamente ahora va a haber elecciones limpias, ¿no? Esa es una pregunta que nos hacemos, por un lado. Y por otro lado, uno entrevé que con el desgaste que tuvo el MAS en este momento también las chances se han reducido. Por lo tanto, habrá que ver también cuál es el escenario que se abre en relación con eso. Pero efectivamente son democracias débiles en este momento, muy frágiles, ¿no? ¿Y dónde estaba todo esto latente que no se vio? Que no lo vio Evo Morales tampoco cuando el referéndum le da que una mayoría, por poco, que lo que muestra la polarización boliviana, le dice que no a su cuarto mandato. ¿Dónde estaba esto? Porque pareciera que tras el golpe esta ultraderecha está muy organizada. Digo, va con shock y no con gradualismo. Sí, lo que se entrevió es una suerte de planificación, ¿no? Pero también uno lo que podría ver es una especie de desmoronamiento que también hay que mencionar, ¿no? Más allá de que uno condena efectivamente el golpe, lo que de alguna manera también se vio es que el MAS se deshizo rápidamente. Y quizás si uno tuviese que mencionar alguna causa a eso, posiblemente está en que Bolivia es un país donde las organizaciones sociales y sindicales son tremendamente fuertes, ¿no? Y hubo todo un proceso en Bolivia desde el año 2000 hasta el 2010, donde orgánicamente el MAS era realmente el instrumento político de los pueblos y la relación con las organizaciones sociales era muy fuerte. Eso fue lo que alumbró la Constitución, una nueva Constitución que es realmente muy novedosa y que incluye al sector indígena como sector de poder realmente muy fuerte y que cambió la cultura radicalmente de Bolivia. De eso no hay vuelta atrás. Ahora bien, desde el 2010, posiblemente esa ligazón tan estrecha con las organizaciones sociales fue relativamente perdiendo fuerza, ¿no? Algunas organizaciones, por ejemplo, la CIDOB, los indígenas del oriente boliviano, no tuvieron el apego que tuvieron previamente y empezaron a no ligarse tan fuertemente con el evismo, y eso quizás se ve, ¿no? Se ve hoy en las movilizaciones. Fijémonos que realmente hay una capacidad de movilización muy fuerte de las organizaciones sociales, pero solamente se está movilizando la Federación Cocalera, Aymaras, En La Paz y El Alto, ¿no? Lula lo culpa a Evo. Bueno, exactamente, eso dijo Lula hoy en una declaración un poco particular, donde de alguna manera, bueno, estaba mencionando también un poco eso, ¿no? Llamó la atención, de hecho, el apoyo de la Central Obrera Boliviana al golpe, digamos. Sí, efectivamente, eso llamó profundamente la atención. Lo que pasa es que la Central Obrera Boliviana no tiene la fuerza que tenía previamente, ¿no? Realmente yo recuerdo mi tesis de doctorado en Bolivia y quien dirigía, que estaba en el lugar de Lechín históricamente, la Central Obrera Boliviana combativa en América Latina como nadie, efectivamente seguía creyendo que tenía un papel central, pero dejaron de tenerlo hace mucho tiempo. Entonces, los vaivenes y la fuerza de la Central Obrera Boliviana hoy son otros, ¿no? No responden a la fuerza de antaño. Son mucho menores que la Confederación Campesina, por ejemplo. Bruno Fornillo, gracias por acompañarnos. No, por favor.